Hola amigos, bueno, hoy 19 de mayo 2020. Sigo haciendo este estudio con enfoque desde la criminología, pues para retomar el asunto, les explicaba en el anterior video que la incidencia sobre el derecho penal nuestro con las escuelas clásica y la escuela positiva italiana. La primera, recordando a Francisco Carrara, y la segunda, Enrico Ferri, entre otros. Les dije que pues el Código Penal nuestro de 1890, con un enfoque eminentemente de la escuela clásica, y que después en 1936 con la ley 95 pues sí entra en nuestro sistema el Código Penal, pero con un enfoque del positivismo. También pues estábamos aquí refiriéndonos a Jorge Eliezer Gaitán, este líder, este abogado penalista caudillo, pues que fuera asesinado para el 9 de abril de 1948, que incluso ese día en la madrugada había pues defendido a un teniente Cortés por un delito de homicidio en un periodista, siendo absuelto, la que se hacía resaltar pues su capacidad de oratoria, y eso obedece pues que Jorge Eliezer tuvo la oportunidad para 1926 y 1927 de beber de esas fuentes de estos clásicos en Italia, porque estuvo en la Universidad de Roma, discípulo de Enrico Ferri. Se graduó Jorge Eliezer con honores, recibiendo pues ese distinción de tesis magna cum laude, y la tesis fue el criterio positivo de la premeditación. La defensa que asumió aquí en ese día, en vísperas de la muerte, pues fue legítima defensa, en defensa del honor. Pero lo que hago énfasis es que Jorge Eliezer pues tomó de esas aguas, de esas vertientes de ese momento. Eso era lo que se estaba presentando aquí en Colombia a finales del siglo XVIII y principios del XIX, que la pena de muerte o la pena capital pues había sido revivida en el gobierno del presidente Rafael Núñez para cuando se creó la Constitución Política de 1886, pero que después, mediante un acto legislativo en el año de 1910, pues se abolió definitivamente la pena de muerte para Colombia. Quizás el reporte que se tenga es una ejecución y era a través por las armas o fusilamiento. Y también les indiqué que por lo que se cuenta en la historia, la gente tenía aversión a ir a esas plazas públicas a ver ese tipo de espectáculos. No así como vamos a ver ahora otro tipo de ejecuciones que aparecen acá en el tablero desde un enfoque de las ciencias penales, para que miremos entonces lo que ha existido a través de la historia en cuanto a la ejecución del reo. Y retomando pues entonces que les decía sobre Enrico Ferri, pues que también él tuvo incidencia, por lo menos para que el código de 1930 en Italia pues se despidió con ese enfoque positivista. Hay que tener en cuenta que el maestro Francisco Carrara, quien nace a principios del siglo XVIII, la bandera de él pues obviamente era esta escuela clásica, se abanderaba el libre albedrío, al cual se opusieron los de la escuela positiva, porque
recordando a César Lombroso, que también hizo parte de esa escuela positiva y era pues el mentor de Enrico Ferri. Y recordemos que si César Lombroso hizo sus estudios enfocados esencialmente en los factores fisiológicos del por qué se delinque, muy diferente al enfoque que asumió Enrico Ferri, pues lo hizo desde los factores culturales y factores sociales. Así, podemos recordar por lo menos que según César Lombroso, pues incluso en esa época y hasta no hace mucho, pues como que había un estereotipo de delincuente. En César Lombroso, por las características fisiológicas, se hicieron estudios métricos. Entonces se tenía como una tabla que permitía indicar posibilidad de que esa persona era un delincuente de acuerdo a la estructura ósea del cráneo, del cuerpo. Y eso, miren que en la realidad, pues hasta no hace mucho siempre veíamos hasta en las caricaturas al malo lo presentaban con esa fisonomía. Eso, si ustedes no se habrán dado cuenta y han mirado, pues eso cambió ese estereotipo. Entonces, por lo menos ustedes recuerdan el Chavo del Ocho, ¿no? Sí, ahí el Chompiras. Entonces uno decía, bueno, ahí como que vemos al malo. Entonces, ese enfoque cambia desde se deja toda la cultura jurídica de escuela clásica encabezada pues por Francisco Carrara, que hay que tener presente y rescatar del maestro Carrara es su programa de Derecho Criminal. Después de 11 años de ser en su experiencia como docente, el maestro Francisco Carrara nace en Luca a principios de 1800, fallece casi ya finalizando el siglo XVIII, se va a la Universidad de Pisa, y yo ahora que estuve en Italia, pues hice como un recorrido, pues quería darme cuenta sobre esos lugares de nacimiento de estos grandes hombres juristas que influyeron en nuestra cultura jurídico-penal. Antes de entrar pues todo lo de la teoría del delito de tipo científico, porque después sabemos muy bien, y les decía y les hacía la aclaración que se hablan ya no de escuela, sino del esquema clásico, con Frank von Liszt, el esquema neoclásico, neocantiano también conocido, el esquema finalista de Hans Welzel, todos ellos alemanes, y allí entonces el derecho penal germano es el que al día de hoy pues tenemos mucho referente, porque vinieron Klaus Rosin después y Gunther Jacobs con el tema de la endomática penal de la imputación objetiva, y eso ha sido vertido en los diferentes códigos en las diferentes épocas. Quienes tenemos un poquito más de experiencia por los años, en crepúsculo ya casi, podemos decir entonces que, recuerdo, pues yo no tuve oportunidad ni de litigar ni ejercer pues con el Código del 36, pero sí con el Decreto 100 de 1980, con la Ley 600 de 2000, aunque yo nunca trabajé con esa Ley 600. Después vino entonces yo trabajaba pues en la justicia penal militar, y allá era la Ley 522, que es también a la par con la Ley 599 de 2000, pero antes había otra codificación de justicia penal militar, donde me desempeñé a lo largo de 20 años, desde 1984. Y pues ahora la Ley 906 de 2004, que es el Código de Procedimiento Penal, ya con una fundamentación o estructura
de tendencia acusatoria anglosajón. Dejamos ese sistema inquisitivo, pero tenemos un código penal, la ley 599, y antes la que le antecedió, su antecesora, pues había sido el decreto ley 100 de 1980, y allí se recogían pensamientos de los esquema clásico y el esquema finalista. Incluso en figuras actuales del Código Penal, pues hablamos, por ejemplo, sobre el error de tipo y el error de prohibición, pues tienen orientación en las escuelas, en el esquema finalista de Hans Belsen. Y otras figuras, por ahí entonces hice referencia de la tentativa, pues con el Código Penal de 1890 y después del Código del 36. En el primero se hablaba de tentativa imposible, después se hablaba de tentativa frustrada, y en fin, otras figuras allí con esos enfoques de escuela clásica y positiva, y después entonces empezaron ya a mitad del siglo XIX todo lo de teoría del delito, de 1930 para acá. Se ha considerado a Enrico Ferri el padre de la criminología, pues porque pues el maestro Enrico Ferri, y sus trabajos fueron enfocados en sociología criminal. Es autor de ese libro en 1884. Enrico Ferri nace a mitad del siglo XVIII y fallece en 1930. Incluso era también, además de eso, pues se integraba a la política, y por eso su incidencia para cuando se propuso en 1921 la reforma del Código Penal italiano, que se aprobó para el año en que fallece, 1930. Pero lo afectó mucho su vinculación en ese entonces el partido fascista de Benito Mussolini. Pues Jorge Eliezer Gaitán por lo menos le llamó mucho la atención de esa oratoria que se manejaba, oratoria de estos líderes que han pues como dominado la masa con esa oratoria. Mire que hoy en día pues prácticamente incluso en los estrados judiciales hemos abandonado el tema de la retórica, como entendiéndolo de esa filosofía de Aristóteles, el arte de hablar bien y de escribir bien. Pues eso se ha perdido mucho, completamente, al punto que incluso le cercenan a uno hasta el tiempo de intervención. Había que escuchar otrora esas intervenciones de abogados que manejaban la retórica. Pues bueno, pues que se diga de que era más retórica que jurídico, vaya y venga, pero tenía ese impacto en el jurado y cuando se estaba en la audiencia pública, no hablemos de jurado, sino audiencia pública, y esas intervenciones que se hacían con esos alto y bajo, pues obviamente que eso era lo que hacía a Jorge Eliezer Gaitán un grande, y de hecho eso fue lo que en la política le permitió ser un grande líder de masas, porque estos hombres, pues, evocando, y mire ustedes, Adolfo Hitler, por lo menos cómo llegó al poder, si no era por el manejo del pueblo desde esos lugares, Castro, por lo menos, esas oratorias, y lo mismo Chávez, movimiento bolivariano. Esos líderes así, pues que ya después sean gobiernos autocráticos o hasta de anocracia, mezcla de democracia con dictadura, ese aquí no es la discusión, sino refiriéndome al abogado de otrora que tanto extrañamos, y que por ahí uno hasta a veces escucha críticas frente a ese abogado que habla fuerte, duro, con una dicción que preparado, ese abogado que sabe de todo un poquito,
y que tiene el poder del convencimiento, el poder de la palabra. Bueno, todo eso, obviamente que venimos, eso daría hasta para otra charla diferente, porque eso viene hasta de la Inquisición. Todo lo que usted encuentra en un estrado judicial es de orientación inquisitiva. El atrio, que es lo que hace un cura en una iglesia cuando se sube por encima de los demás. Así funciona la justicia también. Y más ahora que utilizan pues la toga, esta vaina pues para que, como decíamos por ahí, infunde no tanto respeto sino hasta temor. Pero bueno, no nos salgamos del tema, y entonces voy adelantándome a mirar que esa influencia que tuvieron entonces la escuela clásica y la escuela positiva en los códigos finalizando el siglo X, entre 1890 y en este siglo XIX y ya ahora para el XX. Miremos lo siguiente, ya con más o menos con esa perspectiva, porque es que la idea mía central es llegar al punto de que, pues como he venido indicando, qué necesidad tiene de reformarse el artículo 34 de la Constitución Política actual, 1991, para que quede prisión perpetua revisable a los 25 años. Y los instrumentos jurídicos que existen ahora son más que suficientes. Pena máxima 50 años para un delito, y si es por concurso hasta 60. Si en esos delitos ahora que se pide cadena perpetua, ya de por sí la ley 1098 tiene una restricción para que no se hagan preacuerdos ni ningún tipo de beneficio, entonces lo que hay que buscar es, como está diciendo el actual fiscal general de la Nación, doctor Barbosa, pues dar más instrumentos al ente acusador para sacar adelante sus investigaciones y que lleguen a esos jueces, a las audiencias, al juicio oral, y se demuestre, y porque pues como ha dicho hasta la misma Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal, llamados de atención al ente acusador de investigaciones mal adelantadas, y que eso conlleva a la absolución y a la impunidad. Pero los estándares de prueba están dados. El baremo que tiene el juez en este sistema de la ley 906 le da para llevar allá al convencimiento más allá de toda duda, pero de acuerdo a los insumos que entren al juicio oral. Por eso la defensa, igual ahora con ese criterio que se debe manejar, es que presente por lo menos una hipótesis alternativa que por lo menos genere el grado de la duda a favor del reo. Así las cosas, mis queridos amigos, entonces teniendo ya como soporte de que en razón de política criminal, como están las cosas en la actualidad, están dadas y así deberían de quedar. Pero como se están presionando a través pues el proyecto que presentó en paz descanse Gilma Jiménez y ahora su hija, y encontramos que tiene como patente de corso por la ministra de Justicia, pero encontramos también, o por lo menos al revisar las intervenciones del fiscal, de decir que no, porque ya están dados los instrumentos jurídicos como tal. Lo que habría que hacer es que se cumpla por lo menos en su totalidad la pena impuesta. Pero como resulta que muchas veces es una cuestión más mediática de un problema de un determinado momento donde surge algún conflicto o una conducta desviada que provoca la ira en la sociedad, y se volcan todos los medios a hacer ese populismo punitivo, y entonces voces diciendo pena de muerte, prisión perpetua, cadena perpetua,
revivan la cárcel, otrora es la prisión Gorgona. Y no nos damos cuenta de que la solución no está allí, sino que hay que buscar otro tipo de soluciones desde el punto de vista interdisciplinarios, que es lo que siempre se está diciendo ya como un enfoque criminológico de interactuar varias instancias, la sociedad profesionales en antropología, sociología, psicología, y buscar el foco del problema en otro punto. No siempre las cárceles deben de ser la solución, porque pues allí, retomando ya lo que dijo el criminólogo, el jurista Sebastián, el alemán que expuso en esa conferencia de ahora del 14 de mayo, matar o no matar, de cómo entonces explicó allí, y que les invito a que la revisen y la vuelvan y la examinen y escuchen las respuestas que les dio a los abogados del colectivo de abogados porque fue traída por CESJUL. Y entonces vuelve y habla otra vez de lo que ya ha dicho Eugenio Israel Zaffaroni: en Latinoamérica nuestras cárceles son más un campo de concentración, donde un foco de violación a derechos humanos. Y entonces hay otra situación que hay que pensar, es en que el Estado, si el Estado favorece una situación punitiva de esta índole, es un Estado que propugna más por una dictadura, y eso lo que repercute como factor social es que se presenten otro tipo de conductas también atentatorias contra los derechos. Y ustedes saben muy bien, y les explicaba ayer y les dije, bueno, miren ustedes el tema durante 10 años de un gobierno en donde por ahí el Ministerio de Defensa dio privilegios por aquello lo que después se llamaron prebendas para los militares, y resulta de que a raíz de eso fue que se generaron todo este asunto de los falsos positivos. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de gobiernos donde se volcan esa violación de derechos y las agencias del Estado están al servicio de ello, y los gobernantes lo que hacen es proteger bajo a capa y espada a sus agentes del Estado que infringen esa clase de situaciones. No está muy lejos de, por ejemplo, tomar Filipinas, un gobernante que salga a decir que a los presos no hay que gastarles nada, sino que hay que eliminarlos, porque el Estado no tiene por qué tenerlos y sostenerlos. Eso es muy peligroso. Y esos son estados de anocracia. No autocracia, anocracia, dictaduras. Y lo que hacen es generar una patente de corso para que haga el Estado una serie de conductas al margen de la ley. Por eso es que entonces se crean estas situaciones, tal como hubo pues que cuando no hay una respuesta del Estado a ciertos conflictos, y surgen que los paramilitares ante esa ausencia del Estado en ciertas partes, entonces se crea otro Estado, y ese Estado está al margen de la ley. ¿Y qué termina sucediendo? Pues lo que pasó con el caso de Mapiripán, que les decía, el general Uzcategui, juzgado y condenado a 35 años por esa situación de una comisión por omisión, porque se dice que las fuerzas militares deben proteger al ciudadano. No hacer algo teniendo el deber jurídico de hacerlo equivale a producirlo, y eso fue lo que se pasó aquí ha pasado, no solamente este caso, sino muchos, donde terminan las fuerzas militares o las fuerzas armadas, ya incluyendo hasta la misma policía, que están allí aparejadas con esta clase de conflictos. Entonces, obviamente que esto que estoy diciendo aquí pues genera
escaramuza, pero yo lo estoy una reflexión que se hace desde el punto de vista académico nomás. Todo para indicar que entonces hay que tener mucho cuidado con ese populismo punitivo, porque hoy cadena perpetua para violadores, mañana para los del feminicidio, y algo que no les va a gustar, para los corruptos, porque si este país adolece de algo grave es la corrupción. Y entonces escuchamos voces diciendo no, cárcel para los corruptos por aquí y por allá. Pero miren ustedes el fenómeno de algunos funcionarios en ciertos gobiernos amparados por el mismo gobierno. Claro, están ahí bajo esa misma situación y eso es muy complicado. Entonces nosotros tenemos cualquier clase de conflictos y problemas, pero debemos buscarle soluciones, y en este caso si se trata del factor punitivo, pues como está dada la norma, la ley, el Código Penal, y permite que se cumpla, es decir, que se cumpla con esa finalidad, que el artículo 4 esté diciendo del Código Penal que el fin de la pena, prevención general, prevención especial, retribución, resocialización, que lo que hay que es mirar más ahora es al problema de qué conductas de impacto por peligrosidades que deberían de quedarse bajo privación de libertad intramural, pero hay otras que se pueden manejar con situaciones alternativas que no sean la prisión intramural. Ese es otro asunto que se tiene que revisar, porque nuestro Código de Procedimiento Penal en vigencia de la Ley 906 de 2004 para acá ha tenido cualquier cantidad de reformas que lo que hacen es, al contrario, sumarle a un catálogo de conductas punibles que no permiten, pues por lo menos que como ahora estamos atravesando por este problema de la pandemia, muchos están allí atajados en esas cárceles porque no se cumplen con alguno de los mínimos requisitos para que obtengan entonces por lo menos una prisión domiciliaria, una detención en domicilio, cuando son pues uno condenado y el otro en situación de investigación. Ese es un asunto que tenemos que mirarlo, y por eso entonces la importancia de hacer estos acercamientos académicos a fin de mirar la situación en el vértice o en donde está el problema, focalizarlo. Yo pienso, mis queridos amigos, que en eso hay que empezar a trabajar. Vamos entonces a mirar esto que es importantísimo también. El tema de las diferentes clases de ejecuciones. Pues comencemos con la hoguera. La hoguera, a lo largo de la historia, dice aquí tengo en el tablero, en los delitos han sido manejados ese asunto con los delitos de traición, de herejía y brujería. Sabemos muy bien que la Iglesia Católica, la Iglesia en la Edad Media, legisló que la quema iba a ser el castigo máximo para la herejía. También hay que recordar en el imperio bizantino de Justiniano, del 527 a 565 de la era cristiana, ordenó la muerte por el fuego por herejía contra la fe cristiana en su código de Justiniani. También se tienen datos de que en pueblos antiguos celtas, cuando en la época romana, emperador Julio César, a los prisioneros pues se les ejecutaba era a través de este sistema. Hay que tener una cuestión aquí muy presente. Mire, en la hoguera, el fuego,
Cuando se trata de, por ejemplo, de un incendio, las personas mueren, es a consecuencia de la intoxicación por dióxido de carbono, antes que las llamas causen daños en el cuerpo. Muy diferente es, como sucedía en la antigüedad, en la época de Edad Media, que se haga una pila de madero y se coloque a la persona en esa situación amarrada y se le prenda fuego. Porque allí sí entonces la causa de muerte va a ser por la descomposición térmica de las partes del cuerpo, toda vez que el calor y la pérdida de la sangre hacen esa clase de descomposición. Ustedes pueden imaginar entonces qué muerte es esa horrorosa, y si se utilizaba ese sistema en la plaza pública era para llamar la atención de que el que fuese hereje o practicara la brujería terminaría en esa situación, o por traición. Y hay un datico aquí muy importantísimo que quiero yo pues que ustedes mediten en él, porque tuve la oportunidad de estar en la frontera franco-suiza, propiamente en Ginebra. A unos 4 kilómetros está la frontera con Francia, y allí hay un pueblo que se escribe Anameses, pero se lee Anamese. No se pronuncia la E en francés. En ese pueblo existe en la plaza pública, en la alcaldía, está una estatua de Miguel Servet. Le digo que Miguel Servet fue un teólogo, fue médico de origen español, un hombre que nace en el año 1500, en ese siglo. Él hizo parte de la reforma protestante que se está dando en esa Europa de ese entonces, teniendo en cuenta que Martín Lutero, de origen alemán, pues enfoca la reforma luteriana, y Juan Calvino también fue otro teólogo importantísimo para ese momento, en ese año, pero resulta de que ellos pues también efectivamente utilizaron esto de la hoguera, que se aplicaba el castigo de que tenía que morir bajo el fuego. Pues resulta de que el español, el teólogo Miguel Servet, también conocido como Miguel de Villanueva, porque él sale de España y se va a hacer estudios a Francia en la Universidad de París de medicina. Era un tipo muy culto, sabía latín, hebreo, griego y por ende pues también francés al estudiar en la Universidad de París, pero se ganó problemas con la Iglesia Católica, particularmente con Juan Calvino, toda vez que Miguel Servet, de libre pensador, él como teólogo no aceptaba lo de la Santísima Trinidad, y sacó un libro por ese entonces que eso era una bomba de tiempo, obviamente. Sin embargo, se oculta en Lyon, Francia, pero entabla conversaciones, tenía con Juan Calvino, y Juan Calvino tenía unos escritos que iba a sacar de teología, y él le hizo al margen unas anotaciones, Miguel Servet, que indispusieron a Juan Calvino. Juan Calvino entonces dice: si Miguel Servet pone un pie aquí en Ginebra, lo capturamos y va a morir en la hoguera. Y así sucedió efectivamente. Se tiene registro de que Miguel Servet muere en Ginebra
instigado por Juan Calvino el 27 de octubre de 1553. Tuve la oportunidad de ir al sitio donde había sido, él fue quemado en la plaza de Champel. Hay un barrio allí en Ginebra, Suiza, que lleva el nombre de Miguel Servet. Justamente me fui a buscar el sitio donde está una estatua que le han hecho el homenaje a Miguel Servet, y está en una inscripción que se tiene que efectivamente, instigado por Juan Calvino, quien vivía allí en Ginebra, Suiza, ordenan entonces que se le dé muerte a Miguel Servet, quien por ese entonces tenía apenas 44 años. Pero les voy a decir lo siguiente, es que lo que quiero indicarles es que ¿cómo murió? Pues resulta de que le hicieron una pila de madero, pero no seco, para que ardiera rápido, sino húmedo o verde, biche, como lo conocemos nosotros. ¿Qué hace eso? Pues que ardiera lentamente. Esa fue la muerte que le provocaron a Miguel Servet, y allí está en la historia, lo mismo que en su ciudad natal, en Villanueva, un sitio que existe en España también, obviamente, y en Francia también le tienen a Miguel Servet, rindiéndole pues homenaje a este gran libre pensador, teólogo, médico, un tipo brillante pues, pero eso le pasó. Fue víctima precisamente de esa clase de muerte en la hoguera. Sabemos muy bien que aquí también en los nativos norteamericanos a menudo utilizaban la quema como una ejecución contra las tribus y los colonos blancos en los siglos XVII y XVIII. En la antigua India, el ritual hindú del sati exigía que la viuda se arrojara a la pira funeraria del marido. Esa es la forma que usualmente pues, así se hacía. Les quería decir que Miguel Servet pertenecía a una corriente de la Reforma Protestante conocidos como anabatistas. Ellos pues aceptaban a Dios, pero que Jesús Jesús no era el mismo Dios, sino Dios. Y además de eso, que para el bautizo no se hiciera sino cuando ya la persona tuviera razón de ser, como le sucedió a Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Bueno, en esa situación, por eso es que había discrepancias en ese entonces. Anabatistas es una de las corrientes existentes del protestantismo, mientras que la corriente unitarista del protestantismo, que es una corriente teológica de un sector del cristianismo protestante que cree que en un Dios unipersonal y sostiene que Jesús no es el mismo Dios. Eso es lo que quería aclararles. El unitarismo es estrictamente monoteísta, un solo Dios, y cree que existe solo un único Padre, Dios, Jehová. Bien, toda su situación de filosofía, de religión, en ese momento crea esa situación pues en la Edad Media, y de allí entonces que pues tenemos esa forma de ejecución para recordar. Después viene la guillotina. La guillotina, pues tengo aquí el registro. Históricamente se conoce que pues fue un cirujano francés llamado Joseph Ignacio Guillotin quien propuso en 1789 el uso de la guillotina. Pues ese es un aparato que existe en el cual pues la cuchilla cae y corta la cabeza de la persona por la cuarta cervical, dejando pues la cabeza allí en un cesto. Es una forma de ejecutar y de morir inmediatamente la persona, es decir, no hay sufrimiento como tal. Porque vamos a ver, cuando lleguemos al tema de la crucifixión, les voy a dar unos detalles para que ustedes se imaginen lo que Jesús debió vivir cuando fue
pues cuando murió a manos de los romanos en la cruz. Hay una cuestión aquí de la guillotina, del el uso de la guillotina, que pues en Francia está ese momento importantísimo de 1789 a 1799 con la Revolución Francesa. A la par está el tema de Napoleón Bonaparte, que se hace cónsul y después emperador. Y miren ustedes algo histórico que también pues tiene ya que ver con lo jurídico, porque existió el código napoleónico de 1804, que es el Código Civil. También se expidió en 1810 el Código Penal, y por ese entonces el Código de Comercio, todo por Napoleón Bonaparte. Y esa cultura jurídica tuvo incidencia en nosotros, obviamente, porque tenemos el Código Civil nuestro, tiene su fuente original de Francia, pues lo que puedo recordar en mis clases por lo menos con el profesor en Derecho Civil. Lo importante de esto es que ¿quiénes murieron por lo menos de importancia por la guillotina? Pues Luis XVI y su esposa María Antonieta. Recordemos muy bien que estando pues esa Revolución Francesa allí en ese entonces, el pueblo toma la Bastilla y es entonces encarcelado Luis XVI con su esposa y es ejecutado en 1793. Igualmente 6 meses después a María Antonieta por este sistema de ejecución de la guillotina. El uso de la guillotina pues también estaba muy en boga en ese entonces en Francia, pero además de ello pues existían otras clases de ejecuciones y implicaban una dosis de tortura y agonía para el reo. Eso eran ejecuciones pues que se hacían en la plaza pública. Mire, hay una cuestión aquí para detenerme, y es que César Beccaria, porque no puedo dejar de nombrarlo, César Beccaria nace en 1738 y muere en 1794. Recordemos que de él tenemos la obra de los delitos y de las penas en 1764. Claro, estaban en ese momento, estaban antes de darse pues todo lo de la Revolución Francesa, en la incidencia que tuvo el iluminismo y los enciclopédicos con Rousseau, con Diderot, con Montesquieu, Alder, bueno, todas esas figuras que incidieron para que se diera entonces esa transición pues, del cambio de monarquía francesa, para que se tuviera entonces un cambio político y ese tercer estado que fue el que para tumbar a esa monarquía. Pero la cuestión es que César Beccaria, que nace en Milán, conocido como el Marqués de Beccaria, que también sabemos muy bien que era un filósofo, jurista y economista italiano, pues de él hemos tenido por lo menos la lectura obligada en las universidades de los delitos y de las penas. Y me imagino que también pues el que pueda leerse el programa de Derecho Criminal de Francisco Carrara, pues todo eso hay que tenerlo como punto de referencia. Pero quizás César Beccaria
vio en ese momento la situación con todo este tipo de ejecuciones por la guillotina, que la hoguera, y que eran unas cuestiones que se hacían en plaza pública y que era cruel. Entonces, por eso empieza esta corriente de pensadores como César Beccaria a tener influencia para más adelante. Llegaba pues la Revolución Francesa y llegado el siglo XVIII, la incidencia en Francisco Carrara y en Enrico Ferri, a principios pues en el año de 1800 que nace el maestro Carrara, y Enrico Ferri a mediados de ese siglo XIX. Miren, aquí recuerdo también cuando estuve en París, quise conocer qué había en homenaje a dos grandes novelistas y literatos como fueron pues Víctor Hugo y Alejandro Dumas, padre. Porque si yo recomiendo algo para examinar desde el punto de vista del problema de los presidios, cómo estaban en ese entonces, cómo eran esas las cárceles. Allí, si coge en Los Miserables de Alejandro Dumas, pues empieza toda esa novela extraordinaria, mirando a Juan Valjean, protagonista de la historia, en la que por un hurto famélico, por necesidad, tiene que robar unos panes para llevarles a sus familiares, y él es condenado a 20 años de trabajos forzados. Y entonces uno lee la obra de Víctor Hugo en Los Miserables y se ubica como en esa época de Francia, del siglo pues, XVIII, porque al tiempo tanto Alejandro Dumas como Víctor Hugo, ellos nacen a principios de 1800. A ver, yo miro por aquí. Ambos, casi que en 1804, ambos son. Alejandro Dumas nace en el 24 de julio de 1802 y muere en 1870. Alejandro Dumas, de él tenemos las obras que son el Conde de Montecristo, al que me quiero referir ahora, Los Tres Mosqueteros, y de Víctor Hugo, nace Víctor Hugo en el 26 de febrero de 1802, París, y muere en 1885. Tenemos aquí para recordar pues a Los Miserables en 1862 y Nuestra Señora de París de 1831, pues cuando ahí está, acordándome ahora que se incendió la iglesia de Notre Dame. Caramba, una historia, porque si hay algo que ir a visitar en París es la iglesia de Notre Dame. El libro, la obra de Nuestra Señora de París con el famoso Quasimodo. Pues bien, esos dos grandes dramaturgos, pues les decía yo, en Los Miserables con Juan Valjean, Jean Valjean, y también en la obra de El Conde de Montecristo, que es algo que, ese fue el primer libro que yo me lo gocé en una lectura, tal vez en una cuarentena esta, pero en unas vacaciones. Era 2 tomos viejos que tenía mi papá. Mi papá, en paz descanse, era un hombre que le gustaba mucho la lectura.
era de orientación liberal, pero casi que le gustaba algo de izquierda, porque no faltaba El Capital de Carlos Marx, obras, estaba afiliado a unas revistas de Sputnik en ese entonces. También coleccionaba la Real Digits. Mi papá, pues, bachiller, pero el hombre era muy leído, le encantaba la lectura, y pues tenía esas 2 obras, que esas fueron las que me dieron a mí la inspiración para buscar los clásicos. Entonces ya después pude leer a Dostoyevsky, porque te lo recomiendo también, y siempre hago la sugerencia de leer a los hermanos Karamazov, Crimen y Castigo, y otra obra que es La Casa de los Muertos, cuando estuvo preso en Siberia. Pues, ¿qué quiere decirles con Alejandro Dumas? Mire, ahí hay esa obra, El Conde de Montecristo, de cómo Edmundo Dantes, protagonista, Fernando, que conspira con otras 2 personas para quedarse con la novia de Edmundo Dantes, y en ese entonces pues estaba Napoleón Bonaparte, pues no era ya Napoleón, la descendencia de Napoleón de Napoleón Bonaparte. Entonces el hecho es que se hace ver que Edmundo Dantes está conspirando, y va condenado a 20 años a una cárcel que queda en un castillo de If. De allá él pues logra, con la ayuda de un abate, salir se vuela de allá, y va, y entonces encuentra un tesoro, según el abate, que muere allí, y él cambia con el abate, pero lo dan por muerto y piensan que es el abate que están arrojando al mar. Pues era Edmundo Dantes. Va por ese tesoro y se regresa, ya no como Edmundo Dantes, sino como el Conde de Montecristo, y se da la venganza más una hermosa, de cómo terminan entonces Fernando y los otros 2, no recuerdo los otros 2 conspiradores, pero es una obra extraordinaria de Alejandro Dumas, padre. Todo para significar pues que uno se mete en ese cuento de cómo ellos ahí ven, sufren en ese presidio. Quizás ahora que estuve haciéndole ese seguimiento a un psicópata allí en la isla Prisión Gorgona, pues hice un documental, alcancé a hacer 2 documentales allí, pues, de cómo se vivía en esas situaciones, que aquí en Colombia pues se crearon esas cárceles, como decir la de Alcatraz en Estados Unidos. Pues acá en Colombia tuvimos nuestro Alcatraz, que era la isla Prisión Gorgona. Pero obviamente es que las condiciones inhumanas en que logra uno, un olvidado de todo, una persona condenada en ese entonces 25 años, pues difícilmente volvía otra vez a reintegrarse a la misma sociedad. Pero bueno, el hecho es que eso cambió después, pues se cerró esa cárcel, la isla Prisión Gorgona, en 1985, en el gobierno de Belisario Bentancur. Llevaba 20 años funcionando, y después quedó eso como una reserva natural, que los invito a que pueda ir a la isla Gorgona, vayan, porque es algo espectacular. Bueno, finalmente entonces pues voy a cerrar aquí el tema, pero quería pues darles a conocer a ustedes toda esta situación, para que ustedes se den cuenta pues de ese momento, de lo que se daba con ejecuciones, pena capital, y también pues presidios, cárceles, seguramente más inhumanas que de pronto no creo que de las que existen hoy en día en Latinoamérica. Bueno, mis queridos amigos, yo pienso que voy a dejar acá. Mañana continúo con el siguiente. Está el desmembramiento, descuartizamiento. Seguimos así en ese orden como aparece allí en el tablero. Y faltan 4 más.
sigan ustedes allí en esta secuencia que yo creo que les va a gustar esta historia. Esta vaina es interesante, para que ustedes se den cuenta pues todo lo que tiene que ver en el tema de ese estilo de ejecuciones de reos y condenados. Mis queridos amigos, muchas gracias. Ténganme paciencia, por favor. Y les recuerdo que este es un canal eminentemente educativo, académico. Yo aquí socializo unas ideas, respeto mucho la de los demás, créame. A veces me dicen, Miguel, tal cosa, pero yo no estoy de acuerdo, pero hágame un comentario respetuoso, porque si no lo borro, lo elimino. Eso sí, he tenido por ahí algunos hay algunos que mandan unas cosas que caramba, bueno, son pocos, ¿no? En términos generales son todos los comentarios muy buenos, pero pues hay gente que se descacha por ahí y se pasa, y pues hay que, como decirlo, lo bloqueo. Bueno, mis queridos amigos, entonces dejemos aquí por hoy.